Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Vamos a tomar un tema muy interesante ahora que se trata de cómo podemos identificar o definir la forma que tienen las zonas de tolerancias geométricas. Esto es un tema de mucho interés para aquellos que diseñan, también los que se dedican a la manufactura, programación de máquinas y posiblemente máquinas también de medición por coordenadas, o sea, toda la gente que también se dedica a la inspección de partes. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, en realidad, cuando uno quiere utilizar correctamente las tolerancias geométricas, es una parte fundamental poder saber de antemano, desde la fase de diseño, qué forma tiene una zona de tolerancia, porque nos va a ayudar a previsualizar de qué manera se va a restringir o limitar el movimiento de una cierta característica que nosotros estamos controlando con tolerancias geométricas. Pero esto inclusive desde la fase de diseño de la parte. Nos va a ayudar también a interpretar estos límites funcionales que le estamos permitiendo a esa superficie o ese elemento de la pieza para poderlo controlar geométricamente, y también, por supuesto, nos permitirá evaluar si esta característica que estamos controlando con tolerancias geométricas cumple sus requerimientos funcionales. Entonces, en realidad, el saber utilizar o el saber interpretar la forma de la zona de tolerancia geométrica es una parte fundamental para poder nosotros interpretar correctamente las tolerancias geométricas que estamos utilizando. Bien, ahora, ¿cuántas formas puede tener una zona de tolerancia geométrica? Bueno, hay varias formas, pero aquí quiero hacer énfasis en algo que es muy importante. En el marco de control, en la segunda ventana del marco de control, va a aparecer siempre un valor numérico, que es el valor de la tolerancia geométrica en cuestión. Este valor numérico puede ir precedido de un símbolo diámetro o un símbolo S diámetro. En este caso estamos diciendo que la forma que adoptará la zona de tolerancia geométrica será círculos, cilindros o esferas. En el caso en el que no venga ningún símbolo precediendo precisamente al valor de la tolerancia geométrica, entonces estaremos diciendo que la forma que adopta la zona de tolerancia geométrica son líneas paralelas o cubiertas o superficies paralelas envolventes. Bueno, entonces vamos a empezar con un primer caso. Es donde decimos que la zona de tolerancia geométrica está definida por un par de líneas rectas y paralelas que contienen solamente a un elemento de línea de una superficie plana. El caso típico sería una tolerancia de rectitud aplicada a una superficie plana. En esta vista ortogonal, vista izquierda, vista derecha, tenemos lo siguiente. Eh, Estamos aplicando a lo ancho una tolerancia de rectitud de 0.05. Quiere decir que cada línea que yo evalúe a lo ancho de esta superficie deberá estar contenida dentro de un par de líneas rectas paralelas cuya separación entre picos y valles, ¿verdad?, no es mayor de 0.05. En la vista lateral derecha tenemos rectitud de 0.1, quiere decir que cada línea que yo evalúe a lo largo de la superficie deberá estar contenida dentro de dos líneas paralelas cuya separación entre picos y valles no puede ser mayor de 0.1. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa este concepto, y aquí estamos hablando de que la zona de tolerancia adopta la forma de un par de líneas rectas paralelas que contienen a un elemento de línea de una superficie. Vamos con un segundo caso que también tiene que ver con par de líneas rectas paralelas. Ahora contienen a un elemento de línea pero de una superficie curva. Estamos evaluando el borde recto de una superficie curva. Un ejemplo sería esta rectitud en la superficie curva o cilíndrica de este cuerpo o perno. Entonces decíamos, para cada elemento a lo largo de la superficie, estamos evaluando la forma del borde solamente. Entonces, para cada línea que yo evalúe a lo largo de la superficie, estamos diciendo que esa línea deberá estar contenida, picos y valles, dentro de un par de líneas rectas paralelas que contienen a todos los elementos de línea a lo largo de esta superficie. Entonces, aquí estamos hablando de la misma forma. Son dos líneas rectas paralelas.
las cuales están conteniendo a un elemento de línea de una superficie, ya sea plana o de una superficie, en este caso es cilíndrica, es una superficie curva. Vamos a otro caso. ¿Qué formas adoptan las zonas de tolerancia geométricas? Pueden ser un par de planos, planos paralelos que contienen a todos los elementos o puntos de una superficie plana. Es el caso típico del control de planitud. Entonces estamos colocando el símbolo de planitud para esta superficie. Entonces a lo ancho y a lo largo, todos los puntos de la superficie completamente están contenidos dentro de un par de planos paralelos. Un par de planos paralelos envolventes a todos los puntos de la superficie real de la pieza. ¿Ok? Entonces, en este caso, la zona de tolerancia ya no son líneas. En este caso, la zona de tolerancia son planos paralelos envolventes a una superficie plana. Vamos a otro caso. Vamos a ver. Decimos, ¿qué forma tiene la zona de tolerancia geométrica? Pueden ser otra vez un par de planos paralelos que contienen a todos los puntos de un plano medio derivado. ¿Derivado de qué? Del ancho de una ranura, por ejemplo, o de una muesca, es decir, derivado de una característica de tamaño prismática. El clásico ejemplo sería este que estamos viendo. Aquí en la vista ortogonal del lado izquierdo estamos acotando el ancho de una ranura, que es una característica de tamaño prismática. Independientemente de que tenemos aquí las dos tolerancias, posición y perpendicularidad, estamos refiriéndonos a controlar el plano medio derivado de este ancho. Entonces, por ejemplo, para la tolerancia de perpendicularidad, la queremos con una tolerancia de 0.12 con respecto al plano datum A. Quiere decir que este plano debe de estar controlado en perpendicularidad respecto al plano datum A. Así entonces, el plano medio de una característica real, derivado de una pieza cuyo ancho es el que se muestra en la figura, pues el plano medio derivado de esa ranura sería el que estoy mostrando aquí con el láser. Entonces vamos a formar un par de planos paralelos, ¿verdad? Planos paralelos que contengan a este elemento. La condición es que estos planos paralelos deben de construirse perpendicularmente al datum A. La forma que adopta la zona de tolerancia es el tema, es un par de planos paralelos separados 0.12, ¿ok? ¿Qué es lo que dice aquí? Bien, entonces, en una condición de regardless of feature size, no me importa el tamaño que tenga la característica, el plano central de la característica de prismática, por supuesto, deberá estar contenido dentro de dos planos paralelos separados 0.12. Es a lo que se refiere, los cuales estos planos que estamos construyendo para controlar el plano medio son perpendiculares al plano datum A, porque eso es lo que dice el marco de control aquí en esta ventana. El plano central también debe de estar dentro de la tolerancia de localización, que es lo que dice aquí arriba, ¿no? Entonces, independientemente, primero tendríamos que saber dónde se localiza el plano central y luego refinamos con una tolerancia más cerrada el control de orientación, que en este caso sería la perpendicularidad. Entonces, la zona de tolerancia está definida por un par de planos paralelos que contienen a todos los puntos del plano medio derivado de una característica de tamaño prismática. Otro caso sería, ¿qué forma tiene la zona de tolerancia geométrica? Bueno, pues puede estar formada por un par de planos, otra vez planos paralelos, que contienen a un eje. Quiere decir que a veces, aunque estemos hablando del eje derivado de un cilindro, no siempre va a estar contenido el eje dentro de un cuerpo cilíndrico o de una zona de tolerancia cilíndrica, que la vamos a ver también, la vamos a revisar un poco más adelante en esta misma video. Entonces, la zona de tolerancia puede estar formada también por un par de planos paralelos que contiene al eje de una característica de tamaño cilíndrica. Aquí está el ejemplo. Este es un agujero, ¿verdad? Es una característica de tamaño, tiene un diámetro y su eje está siendo controlado tanto en posición como en paralelismo. Pero observen, aquí viene lo interesante. Ya estamos ahora hablando de un eje, el cual se le pide que sea paralelo al plano datum A, ¿ok? Fíjense bien, en este caso el eje estamos pidiéndolo que sea controlado en paralelismo con respecto al plano datum A. Entonces, la zona de tolerancia son dos planos paralelos que contienen a un eje
derivado de una característica de tamaño cilíndrica. Observen que aquí junto a la tolerancia de 0.12 no viene el símbolo diámetro. ¿Por qué no viene el símbolo diámetro? Porque estamos diciendo que la zona de tolerancia que envuelve al eje no es un cilindro, sino es un par de planos paralelos al plano datum A, ¿ok? Por esa razón no viene aquí el símbolo diámetro. Ese es el comentario que hice al principio de este video. Bien, otro ejemplo sería, ¿qué forma tiene la zona de tolerancia geométrica? Un par de líneas curvas paralelas que contienen a un elemento de línea de una superficie curva. Por ejemplo, vamos a hablar aquí de la circularidad. Estamos diciendo que para cualquier sección transversal que yo genere, siendo este un plano perpendicular al eje datum, vamos a evaluar la forma de la superficie curva. En este caso es una superficie teóricamente circular, por eso se llama circularidad o redondez, como le llama General Motors. Entonces, estaríamos evaluando la forma de la superficie en una sección particular, en una sección transversal particular. Para cada sección transversal haríamos la misma prueba. Entonces, en una determinada sección transversal que estemos haciendo la evaluación de esta circularidad, estamos generando dos círculos, o sea, dos líneas curvas paralelas. Son dos círculos concéntricos, de manera tal que el círculo más grande tocaría los picos de la superficie que estamos evaluando y el círculo de menor diámetro estaría tocando los valles de la superficie que estamos evaluando. Entonces, ¿qué forma tiene la zona de tolerancia? Un par de líneas curvas paralelas, o sea, dos círculos que contienen ¿qué cosa? Que contienen un elemento de línea de una superficie curva, ¿ok? O sea, contienen todos los puntos de la circunferencia de esa sección transversal que estamos evaluando, ¿ok? Bien, ¿qué otro ejemplo podríamos hablar? ¿Qué forma puede tener la zona de tolerancia geométrica? Un par de curvas paralelas, no líneas, sino curvas, generadas en base a un perfil nominal llamado teóricamente perfecto o perfil verdadero. El nombre de perfil nominal lo asigna la norma ISO. El equivalente en la norma americana, en la norma ASBE, es perfil verdadero o perfil teóricamente perfecto. Entonces, repetimos, ¿qué forma tiene la zona de tolerancia? Un par de curvas paralelas generadas en base a este perfil verdadero, y estas curvas paralelas envuelven o contienen a la superficie curva de la pieza real. ¿Ok? Ejemplo, tenemos perfil de superficie de esta cara que estamos señalando con el láser. Por lo tanto, la zona de tolerancia para toda la superficie curva es un par de curvas paralelas que siguen la forma del perfil nominal, que es el que estamos marcando aquí con el láser. Entonces, estas dos curvas paralelas envuelven a todos los puntos de la superficie real de la pieza. ¿Ok? Entonces, ¿qué forma tiene la zona de tolerancia? Curvas envolventes. Son curvas paralelas generadas en base a un perfil nominal o perfil teóricamente perfecto. Ahora, noten nuevamente aquí en la segunda ventana donde está la zona de tolerancia de 0.3. Vean que tampoco tiene ningún símbolo diámetro ni nada por el estilo. ¿Por qué razón? Porque estamos diciendo con esto que la zona de tolerancia ni es un círculo, ni es una esfera, ni es un cilindro. Son superficies paralelas envolventes. Por esa razón. ¿Va? ¿Qué otro ejemplo tendríamos? ¿Cuántas formas puede tener una zona de tolerancia geométrica? Otro ejemplo sería la zona de tolerancia geométrica puede estar definida mediante un cilindro que contiene al eje de una característica de tamaño cilíndrica. Aquí estamos hablando de una característica de diámetro, característica de tamaño cilíndrica que permite controlar su eje. Estamos controlando el eje con posición y con perpendicularidad. Ok. Vamos a suponer que estamos hablando de esta tolerancia de perpendicularidad. Entonces generaríamos un cilindro envolvente al eje real, o sea, a la línea media derivada del diámetro de la pieza real, un cilindro envolvente que tiene que ser perpendicular al datum A. El datum A es esta superficie. Entonces este cilindro tiene que ser perpendicular al datum A
y debe de contener a todos los puntos de la línea media o eje derivado del diámetro de este perno. Entonces, si el cilindro envolvente tiene un diámetro que no excede de 0.4, entonces quiere decir que se cumple con la tolerancia de perpendicularidad que está especificada. Aquí nos dice claramente, la forma de la zona de tolerancia es un cilindro de diámetro 0.4. ¿Ok? Este cilindro contiene ¿qué cosa? Al eje, ¿verdad? Derivado del diámetro de este perno. Entonces, en este caso, bajo condición de regardless of feature size, no me importa el tamaño que tenga la característica, porque aquí en la perpendicularidad no tenemos modificador, de condición de material máximo como lo tenemos en posición, que sí que la perpendicularidad está en condición de que no importa en qué tamaño venga el diámetro, es lo que significa regardless of feature size, el eje de la característica, o sea, este eje, deberá estar contenido dentro de una zona de tolerancia de forma cilíndrica, un cilindro, ¿verdad?, de diámetro 0.4. Esta zona de tolerancia cilíndrica debe ser perpendicular al plano datum A, porque eso es lo que dice este marco de control, que es el que estamos evaluando. ¿Ok? Debe ser perpendicular al plano datum A y se proyecta desde el plano datum A, ¿verdad?, hasta la altura que tenga la característica, o sea, hasta esta altura. Quiere decir que la zona de tolerancia va desde aquí hasta acá. ¿Ok? Por otro lado, dice, el eje también debe de estar dentro de la zona de tolerancia de localización. Muy bien. ¿Qué otra forma pudiéramos hablar? Bueno, ¿qué otra forma puede tener la zona de tolerancia? Un círculo que contiene a un punto en un plano. Un círculo que contiene a un punto en un plano. Este punto va a ser el centro de una característica de tamaño de sección circular. Esta pieza, imagínense que es una pieza de lámina delgada, no hay espesor considerable. El diámetro exterior, que es característica de tamaño, es el datum A. Por lo tanto, el datum A es este centro derivado del diámetro exterior. Y luego ponemos un control de posición para el centro del diámetro interior. Fíjense que estoy hablando de centros y no estoy hablando de ejes, porque la pieza en su vista lateral, que no la tengo dibujada porque pues sería una línea solamente, es una lámina, ¿verdad? No tiene eje, pero sí tiene centros. Entonces estamos pidiendo controlar la posición del centro derivado del diámetro interior con respecto al centro derivado del diámetro exterior. Entonces, en este caso, otra vez, aquí dice que la zona de tolerancia es de diámetro 0.2. Entonces, es este circulito azul. Entonces, quiere decir que en este caso, la zona de tolerancia va a ser un círculo que contiene a un punto en el plano. Estamos hablando de que esta pieza es plana, no tiene espesor, entonces solamente podríamos hablar del centro del agujero central, controlado en posición con una zona circular de diámetro 0.2 respecto al centro derivado del diámetro exterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué forma tiene esta zona de tolerancia? La zona de tolerancia es de forma circular de diámetro 0.2, aquí está, se localiza en la posición verdadera. La posición verdadera la define el centro de este diámetro, ¿de acuerdo?, dentro de la cual se localiza el centro generado por el círculo menor. Muy bien. Entonces quiere decir que vamos a hablar de un círculo que contiene a un punto en un plano. ¿Qué otra forma puede tener la zona de tolerancia? Una esfera. Una esfera que contiene a un punto, ¿verdad?, en el espacio. ¿Ok? Estamos hablando del centro de una característica de tamaño esférica. Aquí nos está diciendo que queremos controlar la posición del centro de esta superficie cilíndrica, perdón, esférica. Queremos controlar la posición del centro de esta superficie esférica. La zona de tolerancia está localizada en la posición verdadera, que es donde tengo el láser, definida con estas dimensiones básicas a partir del datum A y el eje central derivado del diámetro datum B. Entonces, en este punto, justamente ahí, en este punto, nosotros generamos una zona de tolerancia. Observen este símbolo. Ese diámetro significa que es un diámetro esférico de 0.8. ¿Qué forma tiene la zona de tolerancia? Una esfera de diámetro 0.8 que contiene ¿a quién? A este punto en el espacio. Es un punto que no está en el plano, como en el caso o en el ejemplo anterior,
sino es un punto que está realmente en el espacio. ¿Ok? Bien, ahora, bueno, aquí nos dice justamente, ¿no? Esta esferita de diámetro 0.8, es lo que dice aquí, es la zona de tolerancia, ¿ok? Dice, en condición de, otra vez, de no me importa el tamaño y la característica, ¿de dónde viene esta expresión? De aquí, no hay modificador de M ni L, ni por supuesto, entonces es una condición de regardless of feature size, que no importa en qué tamaño venga el tamaño de la esfera, claro, siempre y cuando venga dentro de sus límites de tamaño, ¿no? Entonces, bajo esa condición, podríamos afirmar que nuestra esferita está siendo controlada, nuestra esfera está siendo, su centro está siendo controlado dentro de una zona de tolerancia esférica de diámetro 0.8. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué más? Conclusión. Bien, conclusión. Las formas que definen a una zona de tolerancia geométrica son un par de líneas paralelas, líneas rectas o curvas, que contienen solamente un elemento de línea de una superficie. ¿Ok? ¿Qué más? Puede ser un par de cubiertas envolventes paralelas, que pueden ser planas o curvas y contienen a todos los puntos de una superficie plana o curva. ¿Qué más? Un par de planos paralelos, digamos, son cubiertas envolventes, pero planas, ¿no? Planos paralelos que contienen a un eje derivado de una característica de tamaño cilíndrica. ¿Qué más? Un cilindro que contiene a un eje de una característica de tamaño cilíndrica. Y un círculo que contiene al centro, ¿verdad? O sea, al punto en un plano derivado de una característica de sección circular. Y una esfera que contiene el centro de una esfera, de una superficie esférica, ¿no? Entonces, todas estas son las formas en manera resumida que podríamos estar hablando de tolerancias geométricas. Si en realidad este video te ha gustado, yo sí te voy a pedir que por favor te suscribas para que apoyes más a este canal. Compártelo también, dale like también a este video. Esto nos va a permitir que el video pueda ser pues difundido y compartido pues entre mayor cantidad de gente. Por supuesto, aprender tolerancias geométricas es un tema que requiere mucho tiempo, mucho estudio, mucha dedicación. Y claro, yo te diría, puedes también, por supuesto, si lo deseas, puedes pues acudir a mi página de mi canal donde yo tengo una página web donde tengo una academia montada para cursos de tolerancias geométricas. También te voy a dejar la descripción en la parte inferior de los comentarios de este video para que puedas también revisar los temas y los cursos que están por ahí. Pero por supuesto también puedes aprovechar la suscripción a este canal donde hay muchísima información que tiene que ver con tolerancias geométricas y pues esta información es completamente gratis. Aquí lo único que yo te voy a pedir nada más, te lo digo nuevamente, es tu soporte, tu apoyo, pues dando like, compartiendo y suscribiéndote para que te sigan llegando más videos recomendados sobre este tema de nuestro canal. Bueno, me despido, David Ricardo de Calidad de Productividad Global, Escolarium Academia Online y pues nos estaremos viendo ya en el siguiente video. Hasta luego.